Un saludo, queridos amigos de la filosofía y en particular de la ontología que seguís estos vídeos de metafísica, ontología. En el presente, yo tendría que esforzarme por delimitar el concepto de ente, por definirlo, pero según ya he dicho en algún vídeo anterior, esto es imposible. Para hacerlo, para definirlo, habría que incluirlo en un género y en una diferencia específica, porque toda definición consta de ambas cosas. Así es como actúa, por ejemplo, la zoología para definir al tigre, Panthera tigris, distinguiéndolo del leopardo, Panthera pardus, incluyendo a los dos en el género Panthera y distinguiéndolos por la diferencia específica. Pero el ente es el concepto de mayor universalidad. Si se incluyera en un género se cometería contradicción. Además, la diferencia específica tendría que proceder de fuera del género. De fuera del género Panthera procede tigris, como también procede pardus. Procede tigris digo porque si no fuera así, todos los panteras serían tigris. Ahora bien, ¿qué puede haber fuera del ente? ¿La nada? No, eso es imposible. Con todo, es posible aproximarse al concepto de ente por una vía que no sea la definición, para lo cual contamos ya con la aclaración del sentido del vocablo explicado en algún vídeo anterior. Ahora hay que acotar las esferas próximas para alcanzar finalmente algo parecido a una definición. Acotar el concepto exige superar las doctrinas filosóficas que hacen gravitar su significado sobre la mera esencia o sobre la mera existencia. Parménides, Platón, Duns Scotus, Suárez, Descartes, Wolff, Kant, Hegel, etc. han creído que el ente es esencia, lo que ha restado valor en sus doctrinas al existir. Algunos de estos han aducido que no se trata de una esencia fingida, sino de algo que es apto para existir. Pero esa defensa de su posición es muy débil, porque todo lo que no sea contradictorio es apto para existir, como ya sabemos. Otros, como Sartre, han creído que es solo existencia, que el ente es solo existencia, desnuda de todo contenido, de toda esencia. El ser sería, según estos, Sartre y los que orbitan en la misma órbita, el ser sería una existencia sin nada que esté existiendo. Pero esto no puede ser, la existencia no existe, dijo ya Cayetano y con razón, lo mismo que el andar no anda. Frente a unos y otros hay que aceptar que no puede haber un ente sin esencia o sin existencia. Sin la segunda, sin la existencia, no hay realización de las cosas. Es su mayor grado de perfección, su forma superior de completarse. Es cierto, como decía Kant, que si se tiene en cuenta solamente el concepto de verdad, de esencia, 100 táleros reales no son más que 100 táleros pensados. Pero dado que la existencia de los mismos, que noto por su peso en mi bolsillo, es lo que los hace presentes y efectivos, añade algo sin duda, hacerlos reales. La esencia es la misma, desde luego, y la existencia no añade nada a esa esencia, pero si no existen no son cosas, no son entes. La esencia y la existencia son en la realidad lo mismo. Por esto debe afirmarse que el ente es unidad de esencia y existencia. En otro vídeo ahondaré más en este asunto. Esto desde luego no es una definición, cosa imposible según ya he dicho, pero sí al menos es una aproximación suficiente para nuestro propósito, que no es otro que formarnos una idea lo más precisa posible sobre el ente. Véase ahora qué es la esencia sin tener en cuenta la existencia y qué es la existencia sin tener en cuenta la esencia, porque desde luego en nuestro entendimiento podemos separar ambas. En primer lugar, la existencia. La existencia no es desde luego lo que dice la etimología del vocablo, que fue su sentido original, aquello por lo que una cosa está fuera de las causas y de la nada. El hijo, antes de nacer, puede decirse que está en la causa, o sea, en sus padres. Cuando nace, está fuera de ella, fuera de la causa. Así sucede con todos los seres naturales.
Si nos quedáramos en la mera etimología, no podríamos aplicar el concepto de ente a algún ser que no tuviera causa, como Dios. La idea de existencia denota algo más profundo, aquello por lo que algo se denomina ente y es ente. Existir es estar en acto, o como decía Aristóteles, es energeia, energía. Todo lo que está en la nada, como el polígono de 10.000 lados o miriágono, en la capacidad de la gente, como el proyecto del pintor en la materia, como en el mármol está la estatua antes del trabajo del escultor, todo esto se hace real al llegar a existir. Entonces puede decirse que una cosa se completa o perfecciona. Hay que dar la razón a Kant y admitir que la existencia no añade ninguna nota a la esencia de un ser, como también que es la posición absoluta de un ser con todas sus determinaciones. La escolástica medieval decía que es el acto de todos los actos y de todas las cosas. Acto último y definitivo, la existencia clausura todas las potencialidades haciéndolas reales y efectivas. Por ella se constituye la realidad y sin ella no hay nada. Luego es perfección o acabamiento máximos, pero no lo es desde el exterior, como si le viniera de fuera un ser, sino desde el interior. Es lo más íntimo y profundo. En otras palabras, es el acto del ente en cuanto ente. Y en segundo lugar menciono lo que pueda decirse sobre la esencia. La esencia es algo por lo que una cosa es lo que es, gracias a lo cual se incluye dentro de su género y su especie, como el leopardo se incluye en el género Panthera y en la diferencia específica Pardus. Es la respuesta a la pregunta ¿qué es la cosa? Quid es res? Que los medievales llamaron por eso quididad, y se expresa por la definición, que recoge el género próximo y la diferencia específica. Y ahora quiero resaltar dos notas sobre estos asuntos. Primero, en la definición entran los elementos esenciales, aquellos sin los cuales la cosa no sería lo que es. Por eso se refiere solo a la cosa, no a todo lo que ésta es. Se refiere, por ejemplo, a Cicerón como animal racional, no como senador o cónsul. Tampoco se refiere a lo que puede ser, más bien se refiere a lo que la cosa no puede no ser, lo cual no impide que de los elementos esenciales deriven otros no esenciales. Así, solamente un animal racional podía ser cónsul romano, sin que ello quiera decir que por ser lo primero tenía forzosamente que ser lo segundo. Una cosa no comprende solo su esencia. Y en segundo lugar, el punto 2 que yo quería destacar es que en la definición o concepto de una cosa no se incluye la existencia, pues ya es sabido que el entendimiento es capaz de pensar una sin la otra. Kant observó con acierto que la existencia no es un verdadero predicado, un concepto que se pueda añadir al concepto de una cosa, y que nada se añade a este concepto al añadir que la cosa existe. Santo Tomás dijo asimismo que la existencia está fuera del concepto, es decir, fuera de la esencia. No es, pues, una de las notas esenciales, ni puede entenderse como un añadido a la esencia posible para dar lugar al ente actual. En resumen, no habría ente sin existencia y sin esencia no habría entes. La segunda, la esencia, es sujeto en que se concreta la primera, la existencia. Y hasta aquí llega lo que yo quería decir hoy a propósito del ente como un compuesto metafísico de esencia y existencia, una aproximación a su definición. Hasta el próximo vídeo, amigos, en que ahondaré en esto mismo. Un saludo cordial.